rico, está súper jugoso. Wow, delicioso. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar elaborando un delicioso platillo de la cocina india, Tandoori Chicken Tikka. Aquí tengo todos los ingredientes para que los preparen en casa. Dear friends, I have listed once again the ingredients so you can prepare this delicious dish at home. Vamos a comenzar preparando todos nuestros ingredientes que ya les he listado. El pollo, el yogur, el limón, el chile cayenne, entre más rojo mejor. Pasta de ajo que lo utilizaremos con 5 a 6 dientes de ajo, una pulgada de jengibre y nuestras especias tandoori. Lógicamente en Honduras no venden esta mezcla de especias, por lo que nosotros lo vamos a estar elaborando. Esta mezcla de especias se elabora con una cucharada de garam masala, una cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de cilantro en polvo, hecho de semillas, una cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de cúrcuma y una cucharada de paprika en polvo. En un dado caso ustedes tienen las especias enteras, les recomiendo tostarlas antes de molerlas para que salgan todos los aromas. Vamos a utilizar un moledor de café o una procesadora, lo que ustedes tengan en casa. Una vez tengan las especias listas, vamos a cortar nuestro pollo en cubos de 1 pulgada. Los pedazos deben estar ni muy grandes ni muy pequeños. Ahora les voy a enseñar cómo yo elaboro la pasta. La pasta de ajo yo simplemente la hago rallándola pues con un rallador de queso, o si tienen este utensilio para sacar la pasta de ajo, mejor. El jengibre yo lo utilizo de la misma manera, yo utilizo un rallador de queso. Y aquí yo voy sacando los pedacitos, los aplasto y aquí me queda mi pasta de jengibre. En un bol grande vamos a agregar una cucharada de aceite y luego le vamos a colocar nuestro chile cayenne. Entre más rojo, mejor. Vamos a mezclar y le vamos a agregar lo que resta del aceite. Luego vamos a colocar la pasta de jengibre y la pasta de ajo y vamos a mezclar. Le vamos a añadir el jugo de un limón y luego 2 a 3 gotitas de colorante rojo. Esto es para que le dé ese color característico. Luego vamos a agregar nuestro yogur y nuestras especias. Estas especias, recuerden, las acabamos de elaborar. Y por último vamos a agregar nuestro pollo. Ups, se me había olvidado la sal. Muy importante, amigos, la sal. Vamos a mezclarlo todo y vamos a procurar que esté todo bien cubierto. Y lo vamos a marinar por toda la noche. Es importante, amigos, que marinen mínimo 4 horas. Yo personalmente lo hago por 12 hasta 24 horas. Ahora vamos a hacer un chutney de menta y cilantro. Esto es para elaborar una salsita deliciosa que va muy bien con nuestro pollo tandoori. Simplemente vamos a agregar todo en una procesadora. El yogur, un manojo de hojas de menta, un manojo de hojas de cilantro, un jalapeño cortado en mitad, una pulgada de jengibre y un diente de ajo. A esto le vamos a agregar media cucharadita de sal, pues yo lo calculé aquí, ¿verdad? Y media cucharada de azúcar. Si no quieren agregarle azúcar, pueden hacerlo con miel y el limón. Lo vamos a mezclar y procurar no hacer un desastre como yo. Y ya van a tener su chutney listo. Una vez esté marinado su pollo, van a ver que va a estar ya rojito y listo para preparar los pinchitos. Yo he dejado mis palitos de pinchito en agua por toda la noche. Y vamos a armar todos nuestros pinchitos. Luego les recomiendo, si tienen barbacoa de carbón en casa, el sabor que adquiere el pollo con el carbón es algo inigualable. Si ustedes tienen una barbacoa de gas, pues pueden usar de gas. Y si no tienen, amigos, pueden usarlo en la estufa o en el horno, de cualquier manera.
En algunos restaurantes en la India le agregan ghee o le agregan mantequilla María, que fue lo que yo hice. Pero si van a hacer esto, les recomiendo que traten que no caiga a la barbacoa porque va a haber muchísimo humo. Miren qué perfección, esto quedó delicioso. Está listo y calientito. Entonces, bueno, voy a usar mis dedos. Esto está jugoso, amigos. Jugoso, miren cómo nuestros palitos no se han quemado. Aquí está el chutney que hicimos anteriormente. Y ahora simplemente le agregamos un poquito de limón. Nuestro tandoori tikka chicken ya está listo. Y aquí lo tienen, amigos, delicioso pollo tandoori tikka, un clásico de la comida india y la base para muchísimos platos como chicken tikka masala y butter chicken incluso. Recuerden que este platillo debe degustarse con unas cebollitas frescas, limón, culantro y este delicioso chutney que yo elaboré. También yo preparé arroz basmati y una ensalada de pepino para que quede más refrescante. Vamos a probar a continuación nuestro delicioso tandoori chicken tikka. Picosita, deliciosa. No, tienen que probarla. Recuerden suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos hasta la próxima.